Triángulo. Como era previsible, el decretazo de Cristina Fernández para garantizar el pago de la deuda externa, lejos de cerrar la crisis política que se abrió frente a la negativa de Redrado y distintos jueces para cumplimentar el fondo del Bicentenario, ha puesto la crisis política en un nuevo nivel y difícilmente esta crisis cierre en el próximo periodo. Ahora, luego de que la oposición manifestase su rechazo al nuevo DNU, al decreto de necesidad y urgencia que había anunciado la presidenta el día de apertura de sesiones del Congreso Nacional, hoy una jueza planteó la negativa, o mejor dicho, su visión positiva, una medida cautelar para negar al gobierno la posibilidad de usar las reservas para el pago de la deuda externa, a lo cual Cristina Fernández respondió con un discurso dado en cadena nacional que no iba a aceptar lo resuelto por esta jueza. Como vemos, estamos en una escalada. Hoy a la tarde también los diputados de la coalición cívica hicieron una denuncia penal por abuso de la autoridad del gobierno. Bueno, y posiblemente nuevos hechos siguen en los próximos días. Ahora, más allá de esta disputa, lo que hay que entender es que ambos campos enfrentados, tanto el gobierno como la oposición parlamentaria, coinciden en una cosa central, que es el pago de la deuda externa. No casualmente, quienes festejaron la decisión del gobierno fueron la banca Morgan, los mercados internacionales tenedores de bonos de la deuda argentina, que obviamente se festejaban el hecho de que el gobierno les garantice el pago de la deuda. Y a la vez la oposición no tiene diferencias con esto, solo que lo quiere hacer combinándolo con un ajuste interno. De esta manera lo que hay son dos posiciones que se oponen al interés de los trabajadores, que se oponen al interés popular. Da vergüenza verdaderamente que la CGT y sectores que se proclamaban progresistas y aún de izquierda vean como una medida de soberanía nacional el pago que están garantizando los Kirchner. Y ni hablar tampoco aquellos que le hacen el caldo gordo a una oposición patronal completamente reaccionaria, que es enemiga completa de los intereses de los trabajadores. Entonces, yo creo que lo primero que hay que pensar es que no hay que perderse, no hay que marearse. Acá son dos campos igualmente enemigos de la posición de los trabajadores. Es una crisis en donde la propia burguesía tiene contradicciones, porque por un lado sectores capitalistas están de acuerdo con el pago de la deuda externa y además no quieren que avance la crisis política, ya que le podría enturbiar la perspectiva de negocios para el año 2010. No hay que dejar de anotar que los empresarios, aún hablando por lo bajo y sin mucha alegría, fueron sin embargo olivos ante la convocatoria de la presidenta, mientras que la crisis política tiene una dinámica que va más allá de las expectativas de ganancia de los distintos grupos capitalistas. Esta dinámica está alentada obviamente por el partido mediático, Clarín, La Nación, el Grupo Ávila Manzano, y por parte de la oposición política, que amenaza que si los Kirchner no aceptan de hecho un cogobierno con el Parlamento o un gobierno consensuado con el Parlamento, bueno, van a ir por el juicio político. Por eso es una crisis política que tiene su dinámica propia, que no está directamente ligada a los ritmos de la economía, aunque obviamente está condicionada por estos mismos. Lo más probable es que esta situación de enfrentamientos, golpe y contragolpe, no tenga una resolución inmediata, porque ni el gobierno ni la oposición parlamentaria cuentan con fuerza social para sacar a las calles. Esto es evidente. ¿Quién va a movilizarse para cómo vamos a pagar la deuda externa? Aunque Moyano lo diga y algunos sectores del oficialismo digan que esto es una gran patriada, eso no lo cree ningún trabajador, y la propia oposición patronal, que quiere más ajuste, que quiere que no se paguen ni los planes sociales, que baje el presupuesto de salud, educación o pagar deuda, con eso que va al gasto social, obviamente no puede movilizar a sectores del movimiento de masa, como sí logró hacerlo cuando fue la crisis con el campo, donde sectores de las clases medias salieron a apoyar a las patronales agrarias. Por otro lado, hay que señalar que esta crisis también muestra el carácter de la centroizquierda. Acá Pino Solanas, Lozano y la bancada de diputados de la cual forman parte, pese a que hablan de la ilegitimidad de la deuda externa, que hay que separar la deuda legítima y ilegítima para ser más precisos, son incapaces de llamar a cualquier movilización, solo se mueven en los
en los pasillos del Parlamento y cuando se prenden las cámaras de televisión, pero de ninguna manera llaman a hacer pesar una posición independiente en las calles, entre otra parte porque no son parte de ninguna fuerza social orgánica a la cual expresen políticamente, y eso les da una debilidad congénita, además de que su programa los lleva a oscilar, ora cediendo al kirchnerismo, ora cediendo a la oposición parlamentaria. Por eso lo que se necesita es una política independiente planteada desde la clase trabajadora para verdaderamente torcer esta situación. Como decíamos antes, la clase trabajadora tiene que dar la espalda a ambos bandos patronales, tiene que levantar un programa propio frente a la crisis, obviamente el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y del comercio exterior bajo control de los trabajadores, y tiene que intervenir en una situación donde está aumentando la inflación, planteando la elección de paritarios en los lugares de trabajo para que no quede la negociación salarial en manos de las burocracias que se aprestan a entregar el salario y las condiciones de trabajo. No nos olvidemos que acá las patronales aprovecharon el año pasado la crisis para imponer nuevos ritmos de trabajo, despidos, precarización del empleo. Han hecho un colchón de precios en estos últimos meses que ha provocado el aumento de la inflación, y ahora quieren contener a como dé lugar los reclamos salariales. Esto no puede dejarlo pasar la clase obrera, y bueno, desde el PTS instamos a tener una posición independiente y a que quien intervenga en la crisis sea la clase obrera con sus propias demandas, que es la única fuerza social que, aliada con los estudiantes, con los sectores empobrecidos de las clases medias, con los campesinos que son expulsados de sus tierras por los ojeros, es la única clase que puede dar una salida verdaderamente progresiva a esta crisis nacional.